El último tema es la composición de funciones. Hay otra manera de combinar dos funciones. Por ejemplo, y igual a f de u y u igual a g de x. Significa que y también depende de x. Es decir, y igual a f de u igual a f. Haz de cuenta que como por ejemplo cuando una función, toda una función entra en la otra. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Dice, este procedimiento se llama composición, porque la nueva función se compone de las dos funciones dadas en f y g. Definición, pónganse listos. Dadas dos funciones f y g, se dice que la función compuesta f composición g está definida por, y vamos a tomar, es que para que quede claro de aquí en adelante, f composición, lo vamos a poner entre la función f y la función g, le vamos a poner como un circulito, ¿sí? No es un punto, es un circulito, ¿vale? Para denotar que es f composición g de x. Y se compone también así, de esta otra forma. F, y luego abrimos un paréntesis, y luego ponemos g de x, y luego cerramos el paréntesis, ¿sale? Lo que significa es que para calcular esta nueva función, primero hay que aplicar la regla de g de x. Y a este resultado, aplicarle la regla de f. Con el diagrama siguiente, ilustramos esta definición. Fíjense bien en este ejemplo que voy a poner a continuación. Ahí va. Es como si fuera una maquinita, muchachos. Fíjense bien en estas dos cajitas que tengo yo aquí. En estas dos cajitas, en esta y en esta que está acá en la parte de abajo, tengo dos funciones diferentes. ¿Ya la checaron? La función acá tengo g de x igual a x cuadrada más 1, que es una cuadrática. Y acá tengo f de x igual a raíz de x. ¿Ya lo checaron? Chequen estas dos funciones. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta función le agrego o le suministro el valor de x igual a 2? ¿Qué pasa si yo le pongo el valor de 2 a esta función? Ah, pues esta maquinita va a empezar a trabajar, ¿va? Y va a empezar a evaluar. Aquí si yo sustituyo el valor de 2 sería 2 por 2, porque el 2 está elevado al cuadrado, 2 por 2 serían 4 y 4 más 1 serían 5. Es decir, que g de 2 es igual a ¿qué? A 5. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Y luego resulta de que ese valor entra a la otra maquinita. El valor que obtuve yo entre la otra maquinita, que es el valor de 5. Ahora el valor en esta ocasión, de x va a valer ¿qué? Va a valer el nuevo valor, que es este 5 que está aquí. ¿Sí? Este 5 que está aquí lo va a tomar el valor de la x. Y va a ser raíz de ¿qué? El valor que vamos a obtener va a ser f composición g de x va a ser igual a raíz de ¿qué? A raíz de 5. ¿Sí? Es decir, que yo a la maquinita le suministré el valor de x igual a 2 y como resultado obtuve la raíz de 5. ¿Sí? Es f composición g de x. Es como si la función g estuviera dentro de la función de raíz. ¿Sí? ¿Sí, sí entendemos esa partecita o no? O Sí, profe. lo voy a explicar un poquito mejor acá, miren. Fíjense bien acá. Si yo tengo la función, muchachos, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado y tengo la otra función g de x igual a 3x más 1, chéquenlo, ¿eh? Tengo yo la función f de x igual a x cuadrada y tengo la función g de x igual a 3x más 1. La función g, si la función f composición g de x nos quedaría, es como si esta función, toda esta función entrara en esta. Es decir, yo voy a abrir un paréntesis y voy a elevar al cuadrado, viene siendo esto. Y en vez de la x, voy a poner toda esta función, la función g, que es 3x más 1. O sea, sería 3x más 1. ¿Ya entendimos? Toda esta función, todo esto que está aquí, es como si fuera la x de esta otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa f composición g. ¿Sí? Entonces, aquí ya nada más, pues tendríamos que desarrollar este binomio, ¿va? Para tenerlo. El cuadrado del primer término serían 3 por 3, 9, x al cuadrado, ¿va? Más el doble producto del primero por el segundo, que serían 6x, y más el cuadrado del segundo término, que es 1 por 1 es 1. Esta que está aquí es la función, el resultado de la función de la composición f composición g.
¿Sí? Ahora, pónganse muy listos acá porque ahora puedo hacer algo, voy a ponerlo al revés. Ahora voy a hacer G con posición f de x. Ahora va a ser al revés. Ahora la que va a entrar, esta va a entrar aquí en el lugar de la x. ¿Ya me entendieron? Entonces aquí en la función G con posición f sería 3 y en lugar de la x pongo x al cuadrado y más 1. ¿Ya entendimos? 3 por x cuadrada serían 3x cuadrada más 1. ¿Ya se fijaron? Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Sí? Tenemos por un lado la función f y tenemos por otro lado la función g. O les puedo poner yo otra, la función h, por ejemplo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Pero es lo que quiero que entiendan, que es cuando una función entra en la otra. Pero toda esta función entra en donde haya x. ¿Sí? Si aquí hubiera x cuadrada más 2x, pues entraría también en 2 por todo esto. ¿Sí, sí me entendieron o hay alguna duda? Muchachos, ¿sí me entendieron? Sí. Ok, díganme por favor, si no me entienden, díganme con confianza, ¿sí? Si no, ahí en internet pues pueden encontrar varios videos, si no me entienden a mí, pues ahí ya les he dicho muchas veces que ahí también hay mucha información. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ejercicios. Determina la función compuesta por f con posición g con posición f con posición h y h con posición g de x para las siguientes funciones. Aquí tenemos tres funciones. Pónganse listos, tres funciones. F de x, g de x y h de x. ¿Sí? Primero vamos a hacer la número uno. F con posición g de x. ¿Cómo nos quedaría? Significa que la función g entraría aquí en lugar de la x. Entonces sería 3 por ¿cuánto? Por 2x más 4. ¿Sí me entendieron? O sea, todo esto que está aquí, que es la función g, entraría aquí en lugar de la x en esta. ¿Cuánto es 3 por 2x? 6x más 3 por 4. Dos. Y esta sería la función f con posición g. ¿Ya me entendieron? Ahora nos la piden al revés. G con posición f. ¿Cómo nos quedaría? Díganme. 2, de paréntesis, ajá, 3, 3x. cierre, lo llamas 4. Sí, el más 4, sí. Ahora, esto que está aquí lo vamos a sustituir aquí en vez de la x, pero todo lo demás sigue igual. Sería 2 y en lugar de la x ponemos el 3x y luego el más 4. Entonces aquí sería 2 por 3, Seis. 6x más 4. Cuatro. Fíjense cómo son diferentes, no son iguales, ¿eh? ¿Sí están entendiendo? Sí, Sí. Ahora vamos, dice aquí, la función f con posición h. F con posición h. ¿Cuál va a entrar y dónde? La función h va a entrar en la función f. Entonces sería ¿qué? Tres. 3, 3 por, paréntesis, x X cuadrado, cuadrado más tres. ajá. Y desarrollamos esto, ¿verdad? Este por este y este por este nos quedaría. Nueve. Sí, ¿verdad? Sí. Sí me están escuchando, ¿ah? Vamos con la última. Vamos con la última. H con posición G. entre paréntesis, 2x más 4 elevado al cuadrado, más Más 3, tres. Ujú. Desarrollamos este binomio de aquí. 4x ¿4x qué? Cuadrado. cuadrado, Ajá. más 8
Ya no, ¿cuánto fue? 16. ¿Cuánto? 8. 16. 8, 4 por 2. Sí, 8. ¿Cuánto pues? 16x, ¿no? Más 16. 16x, ajá, más, 16. más, No, más 3, perdón, ¿verdad? profe, nos revolvemos un poquito. Ok, hay que tener cuidado con los binomios al cuadrado, porque está cañón. Entonces aquí nos quedaría 4x al cuadrado más 16x Más 19. más Más 19. 19. Ajá. Y hemos terminado con este ejercicio. Aquí tenemos ya las 4, 1, 2, 3, 4 funciones compuestas. A estas se les llama funciones compuestas. ¿Entendimos? Profe, y entonces lo de la maquinilla se va a usar cuando usted nos dé el valor de X, ¿verdad? La maquinita, sí, mijo, pero haz de cuenta que aquí no les estoy dando los valores de X, ¿sí? En los ejercicios que les voy a mandar son parecidos a estos, mijo. Ah, ok. La maquinita nomás era como un ejemplo, nada más para que lo Entendieron, ¿no? comprendieran. Aquí Ah, está sale, en sale. forma la maquinita, pero Sí, era nomás un ejemplo como para que lo comprendieran, pero en realidad lo que quiero que comprendan es esto. Cuando una función entra en otra, ¿Viste? cuando una función entra en otra, pero cuando entra en otra, entra en cada valor de X, ¿sí me entienden? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos ahora con este último ejemplo porque ya vamos a terminar. Es el último ejemplo ya. Dice, por ejemplo, aquí nada más vamos a sacar, tenemos la función f de x igual a 5x más 1, g de x igual a x cúbica y h de x igual a x cuadrada menos 2x más 10. ¿Sí? Vamos a determinar f con g, g con f, acá lo voy a poner. F con g, g con f. ¿Cuál otra? F con h y h con g. F con h y h con g. ¿Sí, verdad? Así era. Sí. Sí, h con g, exactamente. Ok, vamos con la primera. F con g. Nos quedaría como. Significa que esta entra aquí. 5, X cúbica. ajá, más 1. Pues aquí nomás nos quedaría 5x cúbica más 1, ¿ah? ¿Cierto? Sí. Ajá. Ok, y ya hemos terminado. Y g con f, ahora al revés. Sería g con f de x. ponle entre paréntesis 5x más 1 por cubo. Y a ver si se acuerdan del binomio al cubo. Échenle. No, pues, así. El cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Este ya se los expliqué, ¿eh? Que no se acuerden, pues ya, ahí ya no puedo hacer nada. 5 al cubo, 5 por 5, 25 por 5. ¿Cuánto es? 125. 125. 125, ¿qué? X cúbica. Más, aquí, primero, 5 al cuadrado, 5 por 5. 25, 25 por 3. 75 75x, ¿qué? cuadrada, Ajá. Más, aquí, 1 por 1, 1 por 5, 5. 5 por 3, 15, 15x más 1 al cubo, 1. Ahí está. ¿Vale? Vamos con f de h. F con posición h. ¿Cómo nos quedaría? Mm, 5 5 por x X cuadrada cuadrada menos 2X más más 10. 10 más más 1. Multiplicando aquí serían 5x al cuadrado menos 10x 10x, más 50 50 más 1. 5x al cuadrado menos 10x más 50. 51. ¿Están de acuerdo o no? Sí.
Y vamos con la última. H de G de X. ¿Cómo nos quedaría? Entre paréntesis, X X cúbico. No. Sí, es G, X cúbica. Y todo X eso al cúbico, cuadrado. tierra, Menos. cuadrado, 2 12 más X. 10. Así, X. ¿verdad? Sí, ¿Cierto o no? Sí, profe. Ok, aquí. ¿X a la qué? a la 6. A la 6. Menos. 2X cúbica más. Listo. 10. Listo. Ya nos queda menos de un minuto, muchachos. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho. Hagan sus actividades, por favor. Y ya.